Mi padre queda en UCI como 4 o 5 meses. Este proceso fue terrible. Yo empecé como a cuestionarme de todo. Me cuesta, me lo confrontaron siempre, me lo mostraron siempre. Yo creo que mi sexualidad, reconocerlo y poder decir como con orgullo yo soy esto, me llevó mucho tiempo. Y uno se encuentra con personas por ahí que dicen amar a Dios pero no aman al prójimo. Este psicólogo a mí me hacía leer la Biblia. Hola a todos, bienvenidos al Teléfono Roto, este espacio creado para cuestionarnos, para repensar un poco nuestras creencias y para reparar quizás aquellas líneas para evitar que ojalá del otro lado dejen de llegar mensajes distorsionados. En este primer capítulo me encuentro con una persona muy importante para mi proceso de vida, quien fue mi psicóloga, quien me acompaña en este episodio. Vamos a hacer como una especie de ejercicio de terapia, de sesión terapéutica, y me encuentro acá con Vivian Pimiento, quien fue mi psicóloga y quien me va a acompañar en este episodio, porque si vamos a entrar a de cierta forma incomodarnos un poco a través de historias o a través de hablar de temas específicos, ¿por qué no empezar a hacerlo por mí? Así que hola Vivi, ¿cómo estás? Bienvenida a este primer capítulo del Teléfono Roto. Para mí es un honor tenerte acá, te admiro mucho como persona y la verdad es que me has ayudado un montón en mi proceso personal. Me gustaría que antes de empezar como a abordar este ejercicio, nos cuentes quién eres, qué haces, por qué decidiste acompañarme acá. Ok. Bueno, primero gracias a ti por invitarme, por hacerme partícipe en este proyecto tan profundo y sensible para ti. Gracias. Cuando te conocí te dije, déjate guiar. Hiciste bien la tarea y me siento muy orgullosa también de ti, sobre todo de ti. Gracias. No podía decirte que no, porque para mí también este espacio es importante, porque tú también elegiste hacerlo diferente. Bueno, yo tengo 45 años, soy una mujer enamorada de mi profesión, de lo que hago, convencida de que tenemos que amar y nos tiene que encantar lo que hacemos. Estudié psicología, tengo formación como psicóloga clínica y ejerzo como psicoterapeuta desde hace más de 10 años. Estoy dedicada a esto de lleno totalmente. Combino mis actividades profesionales en un contexto muy sensible también, en unas horas del día, porque abordo procesos importantes en pacientes o en personas que tienen patologías orgánicas y están en un proceso de cuidado paliativo, de salud, la psicología en la salud. Y Procesos oncológicos. son procesos de dolor crónico. Ok. Entonces hacemos acompañamiento desde el modelo clínico de la salud para acompañar a estas personas que evidentemente también desarrollan situaciones del estado de ánimo muy importantes, ¿no? Y pues dedicada a la psicoterapia pura, acompañando a adolescentes, adultos, parejas, familias. Soy psicoterapeuta familiar sistémica, también convencida de que todo lo que se pueda trabajar desde la infancia de forma apropiada nos ahorra una gran cantidad de situaciones que en la vida adulta, sobre todo cuando estamos en pareja, suscitan o salen a la luz. Total, suele pasar. Soy mamá de 2 adultos jóvenes de 22 y 20 años. Te decía hace un ratico que soy una mujer muy tranquila. Me gusta la tranquilidad, me gusta la calma, me encantan los animales, tengo mascotas, estoy enamorada de mi esposo y soy amante de esto. Me encanta conversar y me encanta conversar profundo. Bueno, y cuéntanos ahora quién eres tú. Bueno, yo soy Laura, cucuteña, soy una vieja muy bacana, me considero una vieja así muy tranquila también, muy empática, creo que realmente crecí en una familia súper empática, con unos padres supremamente humanos, vengo de un papá médico que me enseñó muchas cosas desde niña, de la importancia de que, aunque lo he tenido todo gracias a Dios, pues hay que tener conciencia también de lo que uno tiene en la vida. Y una madre contadora pública maravillosa, muy presente en mis papás. Soy la menor de 3 hermanos. Tengo un hermano mayor, una hermana al medio. Me considero una muy buena conversadora, me gusta mucho conversar. Disfruto mucho las conversaciones con personas como mayores que yo, como con señores. Siento que aprendo mucho también de los adultos y en medio de eso también hasta les he ayudado como a cambiar un poco los pensamientos respecto a ciertos temas. Soy una mujer muy curiosa, muy desde niña, o sea, de verdad que yo era esta típica niña canzoncita con los papás de ¿por qué el cielo es azul? ¿Por qué la luna es redonda? Y el por qué, y el por qué, el por qué. Pero creo que esta curiosidad precisamente a mí me ha llevado por el camino de cuestionarme
y de empezar a entenderme y empezar a entender muchas cosas de mi vida. También la curiosidad me ha brindado algo muy lindo, que es encontrarme con aspectos creativos. Me considero alguien muy como sensible al arte. Sí, desde muy chiquita la música ha sido algo súper importante para mí, o sea, de verdad que yo digo que pues la música me salvó la vida en muchos momentos de la vida, fue como mi gran compañera y siempre lo ha sido. Apasionada por escribir desde muy niña también, amante de como de lo estético, entonces me encanta el cine, estudié hecho cine en Buenos Aires un tiempo y encuentro una fascinación un poco en estudiar como el simbolismo detrás de todo lo que tiene que ver con lo audiovisual y entre menos comercial las películas más me gustan, entonces a veces me encantan estos planes también con los cuales me identifico mucho de hacerlo sola, de ir al cine, pero asimismo también soy muy buena amiga, tengo amigos, no soy de muchos amigos, pero los pocos amigos que tengo los amo. He aprendido a cultivar las amistades, he entendido que independientemente si es una relación de pareja, de familia, de amigos, requieren reciprocidad y también regarlas. Hace un año soy tía, entonces estoy explorando esta nueva etapa, súper tragada de Luciana. Luciana se volvió una luz para nosotros en la familia, ya van a entender pues también un poco por qué. Es una niña que nos ha traído mucha felicidad, la verdad. Y unión, ¿no? Los bebés traen unión. Muchísimo, sí. La verdad, sí. Sanan muchos lazos también. Okay. Bueno, siempre he conectado como con la parte humana y creo que también traigo como el ejemplo de mi familia. De verdad, desde muy pequeños, mis papás a nosotros nos han criado como que realmente encontrarle sentido a la vida y a las cosas desde ayudar a los demás. Entonces vi como ese ejemplo muy marcado. Mi mamá es de estas personas que puede quitar el pan de la boca por dárselo a otros. Y admiro mucho eso de ella, la verdad me parece muy lindo. Bueno, mi papá fue un médico que tengo el orgullo de decir que fue un médico en todo el sentido de la palabra. O sea, es de esos médicos que no fueron médicos nomás por título, sino por lo humano. O sea... Vienes de una muy buena semilla. Bastante, sí, la verdad. En este sentido humano empecé también como a conectar con que debía encontrarle un camino a ayudar a otras personas. Entonces actualmente, bueno, soy coach existencial, acompaño a personas como a encontrar sus sentidos de vida, a conectar de nuevo con sus mundos, porque a veces nos desconectamos mucho. Ya de experiencia profesional, pues soy negociante internacional, nunca ejercí la carrera, la verdad. Bueno, por X situaciones decidí no ejercerla, pero también me encontré pues en el camino obviamente siendo muy creativa desde niña, con trabajos que me han llevado como a irme formando. He trabajado para la industria musical, trabajé para la industria de la moda, lo digital, me mueve mucho el tema de las redes sociales, entonces moviéndome un poco ahí, una mezcla entre coach y redes sociales y bueno, descubriéndome día a día. Pareciera que has estado como buscando tu verdad, pero ahora quieres ayudar a los demás a encontrar su propia verdad, ¿sí? Sí, tal cual. Mira, yo te quiero preguntar entonces en ese sentido, ¿cómo algo tan personal tuyo, me estás hablando de procesos muy profundos y sensibles, toda una búsqueda enorme desde que empiezas a hablar de ti, llevan a Laura a que cree este espacio que se vuelve tan personal, un espacio abierto como este? Bueno, para mí fue muy importante crear este espacio y creo que nació a partir de una situación que yo viví en mi vida, la muerte de mi papá. Sí, mi papá murió hace 4 años. Si bien les hablé un poquito ahorita de él, bueno, mi papá era médico anestesiólogo. Él fallece de COVID como medio finalizando 2021. Él pues cae, ¿no? Los anestesiólogos normalmente eran como la primera línea. Hicieron acompañamiento. Sí, o sea, corrían muchísimo riesgo. Estaban más expuestos que todos. Sí, total. Y pues el peor miedo de mi vida se hizo realidad, porque yo realmente creo que de niña, recuerdo que yo en estas preguntas que me hacía, yo me preguntaba, ¿cuál es el peor miedo que tenemos que nos pueda pasar? Y es que se muera uno de nuestros papás. Y pues se cumplió, ¿no? Se cumplió el fallecimiento de mi papá. Mi padre queda en UCI como 4 o 5 meses, no recuerdo muy bien el tiempo, y fue un proceso pues sumamente doloroso, la verdad. Yo creo que perder un papá y sobre todo un papá que pues tengo el orgullo de decir que mi papá y yo teníamos una relación muy hermosa, tuvimos muchas diferencias, bueno, o sea, creo que eso pasa, ¿no? O sea, en el ámbito familiar. Es necesario que pase. Sí, pero pues él era como mi mejor amigo. Entonces, vivir ese proceso fue terrible. Yo empecé como a cuestionarme de todo, ¿no? Ver
a un ser amado entrar completo, enérgico como era él, porque era una persona súper enérgica, un sentido del humor impresionante. O sea, las personas que recuerdan a mi papá saben que era un man súper chistoso. O sea, era graciosísimo, de esos que entraban así, hacían reír a los pacientes. Iluminaban los espacios donde No, entraban. total, o sea, de verdad. Em, y ver esta persona, pues como que su cuerpo empiece a deteriorarse en estos meses de UCI, pues pucha, pues eso hace que yo creo que cualquiera se cuestione. Yo empezaba a cuestionarme mucho en ese proceso, empezaba a preguntarme como, ¿por qué mi papá? ¿No? Y le preguntaba a Dios, ¿Por qué tan bueno? Si es tan ¿por qué bueno. tan bueno? Porque el mío, ¿no? Sí, porque yo decía, porque yo, porque mis hermanos, porque mi mamá, si somos una familia que aunque obviamente tenemos defectos como todo ser humano, o sea, hemos sido buenos. Entonces me preguntaba mucho esto y peleaba mucho con Dios. Y eso fue un proceso que me llevó como a transitarlo por años, por estos años. Creo que un duelo es definitivamente cero lineal. Cada quien lo lleva a su forma, a su manera. Pero creo que a partir pues del fallecimiento de mi papá, yo empiezo a preguntarme un poco también quién soy, porque digamos que, a ver, ya ahorita, hoy por hoy lo veo desde otra perspectiva, gracias a la terapia y a muchas cosas. Solía pensar como mis papás decidían todo por mí y yo me sobreadaptaba. La realidad es que yo permitía, o sea, yo permití que se tomaran decisiones por mí. En muchas ocasiones y durante la vida, más bien, permití que mi papá decidiera por mí. Entonces mi papá muere y yo digo, pues pucha, o sea, ¿quién soy? No, ahora, ¿para dónde voy? ¿Quién decide ahora por ¿Para mí? dónde voy si esta persona increíble que se acaba de morir, pues era como a la que yo le preguntaba todo, ¿no? Yo quiero estudiar arte, no, mejor estudio esta carrera, yo quiero no sé qué, y yo, sí, ¿no? Como un poco también buscando la aprobación también de mi papá. Entonces me quedé como en un limbo. Se te perdió la brújula. No entendía, o sea, realmente me desconecté de todo, literal de todos mis sentidos me desconecté hasta de Dios. Yo me acuerdo que hasta peleé con Dios ahí cuando mi papá murió, como de, eres el culpable, ¿no? De llevarte a mi papá y me peleé literal como con el mundo y conmigo, muchísimo, Sobre todo contigo. sí. Y de ahí que, bueno, empecé a cuestionarme sobre muchos aspectos de mi vida. Es como, necesito encontrar mi identidad, ¿sí? Tal cual. Porque tú dices quién soy, entonces como que ahora me estoy dando cuenta que no soy lo que yo creía que era y no tengo quien ni me lo confronte ni me lo aclare. Ujú. Laura, ¿qué es para ti la identidad? ¿Cómo ves el concepto de qué es identidad? Bueno, ¿O cómo lo ves ahora? claro, ¿cómo lo veo ahora? Creo que la identidad la empecé a entender y sobre todo a trabajarla mucho en este proceso también de, digo, como coach. O sea, la verdad es que sí, empecé como a conectar mucho con el quién soy desde un libro que se llama El hombre en búsqueda del sentido. Este libro lo escribió una persona que se llama Viktor Frankl, se llamaba, bueno, él ya falleció, un psiquiatra, filósofo austriaco que creó un movimiento de la logoterapia. Y claro, yo tuve que estudiar este libro un poquito más a profundidad por el proceso de formación, ¿no? Entonces, Viktor Frankl, como para ponerlos un poquito en contexto, él fue judío, él estuvo en los campos de concentración nazi y pues en estos campos de concentración nazi no solamente había un deterioro físico desde el trato de los nazis hacia los judíos, sino psicológico. Y uno de esos era que les tatuaban un número, pero eso tenía una razón y la razón era borrar la identidad del judío. Borrar la huella de la memoria. Víctor desde ahí hablaba de algo que se llama la supresión de la identidad, que es básicamente como el despojo de los valores pues del mismo judío, pues ejecutado a través de los nazis, y este despojo de valores, esta desnudez, se causaba para que ellos se olvidaran de su pasado, para que se desligaran por completo y se olvidaran de que tuvieron X profesión, así tuviesen el estatus más alto, olvídate de eso, olvídate de tu familia, olvídate de todo y olvídate del futuro, porque tampoco sabían si iban a salir vivos de ahí, ¿no? Olvídate de tu historia. Olvídate de tu historia tal cual. Y los llevaban a vivir el presente, y era un presente, pues, terrible, o sea, lleno de torturas y, bueno, y lo que ya sabemos históricamente que pasó. Y entonces desde esa parte un poco yo me identifiqué porque yo me sentía como de cierta forma así como... Perdida. No tenemos nombre, ¿no? Y somos, ok, Laura, no tenemos nombre, somos como un poco la chica sin nombre. Entonces, bueno, la identidad para Viktor Frankl
Es el acto de conectar con una actitud frente a las situaciones que afrontamos. Y pues esta persona que pasó por estas cosas tan horrorosas, terminó saliendo del campo nazi, resignificó su vida ahí y la resignificó después para millones de personas, creando pues este movimiento y creando este libro que ha impactado a tantas personas. Que se volvió una teoría. Que se volvió una teoría, sí. Yo de ahí personalmente creo que la identidad, para encontrarla, primero hay que ser como conscientes o comprender dónde no se encuentra. O de esa manera yo conecto así. ¿Y dónde no se encuentra? Pues no se encuentra en la cabeza. Porque por naturaleza nosotros somos libres. O sea, tenemos la bendición de ser seres libres por completo. Y la cárcel existe acá. Y yo acá era un ser supremamente castigadora. O sea, conmigo. ¿Estabas presa? Presa por completo. Y aparte de presa, y pues de no manejar como un autolenguaje saludable, pues claramente desde ahí no iba a entender quién era. Ahí, preciso que estás diciendo eso, quiero saber, en ese ejercicio de encontrarte contigo, descubrir tu identidad, saber quién eres, saber dónde no quieres ir a buscarla, ¿qué fue lo que más trabajo te costó aceptar de ti misma o reconocer? Porque estoy renunciando Sí. a aquello viejo, pero ¿qué es eso con lo que te diste muy duro? Que tú dijiste, me cuesta, me lo confrontaron siempre, me lo mostraron siempre, no me gustó y ahora estoy yo sola mirándome al espejo. Yo creo que mi sexualidad, definitivamente. Y desde niña, porque yo desde muy niña siempre me cuestionaba mucho el hecho de saber que a mí me gustan las chicas también, que me gustan las mujeres. Y eso para mí aceptarlo era difícil. O sea, la pasé muy mal, la verdad. Me di mucho palo para llegar a un punto de decir, Lau, nos gustan las mujeres y qué, pues qué vamos a hacer. Pero pensaba mucho en, o sea, creo que esto es como algo muy natural, los procesos de salir del closet, que uno, para empezar, no debería nunca salir del closet, pues uno debería nacer sin esta vaina de salir, ¿no? Pero la realidad es que las personas que somos de la comunidad LGBTIQ+, sí estamos muy expuestas a factores ambientales, factores como, bueno, soy de Latinoamérica, y para empezar acá la cosa es muy distinta a otros países donde he tenido la oportunidad de hecho de vivir y he visto que es muy diferente. Factores de ser como conservadores, ¿no? De que la familia está conformada por un hombre y una mujer y todo como muy así. Entonces salir da mucho miedo. O sea, reconocerlo y poder decir como con orgullo yo soy esto me llevó mucho tiempo. Ni siquiera decirlo, ya ser y ya. Pensaba mucho en mi cabeza y me generaba unos escenarios muy fuertes como ay no, la gente va a pensar como allá va la hija del doctor, Las no, etiquetas. López, y la que le gustan las mujeres, y como que pensaba así. Y pensaba mucho y me castigaba mucho con el factor Dios, que por cierto yo soy creyente. Y para mí Dios es muy importante. Pero sí me desconecté muchísimo de Dios. Bueno, porque digo yo que vengo de una familia católica, una madre muy, muy católica. Un padre sí como un poquito, él era más desligado y yo como que hasta aprendí un poco de eso. Como a ver a Dios un poco como el Dios de Spinoza, que por ahí dicen, ¿no? Me daba mucho miedo desde ahí, entonces pues también uno va a la misa y uno se encuentra quizás con discursos lamentablemente desde el odio y uno se encuentra con personas por ahí que dicen amar a Dios pero no aman al prójimo y hay que ser consecuentes. Si amas a Dios, ama a tu prójimo también, o sea, Jesús se sentaba con los excluidos, pues porque tú no lo vas a hacer, tú eres un hombre, o sea, pero esa es la realidad. De hecho creo que a veces quizás a veces le doy un poco de palo a la religión, pero es por eso, porque me gusta como cuestionarlo desde ahí. Como es que yo no quisiera que nadie pase por esto de sentir que no es merecedor del amor de Dios, por ejemplo, que nos pasa a los de la comunidad. De hecho, siento que hasta, no digo que sea la pues consecuencia de ser ateo, porque no, tampoco, pero sí pasa que quizás a veces se vincula religión con Dios igual a, ¿sí me entiendes? Claro. Y no, pues para mí Dios es aparte de la religión. Y creo que hasta mismo Jesús, pues, hasta en vida luchó por el tema de la religión. Y bueno, todos estos factores obviamente me daban pánico de salir y como Aceptarte. de aceptarme. Sí. Bueno, y si el tema que te llevó a confrontarte fue aceptarte, Ujú. siendo hija tú de tus papás, porque no tenías unos papás básicos.
¿Cómo lo tomaron tus papás? Porque también estás hablando de una prevención y es, no quiero lastimar a mis papás y menos decepcionarlos. Claro. Pero en ese intento los lastimamos sin querer porque estabas buscando cómo encontrarte a ti y ser tú. Entonces era ser un poco desleal a lo ya aprendido. Sí. Cuéntame, ¿cómo lo tomaron tus papás? ¿Papá lo supo antes de fallecer? Sí, claro. Pasa que mi papá cuando lo supo, pues no lo supo de una forma que me hubiese gustado. Digamos que lo supo desde, aunque ya he aprendido a perdonar esto, he aprendido a sanar esto con la Laura adolescente, porque yo me da mucho palo por esta situación particular que voy a contar, como de, ay, fuimos unas tontas, unas bobas, bueno, te imaginarás el lenguaje, tú sabes. Yo a mi papá le conté y mi papá supo porque yo, digamos que en ese momento estaba yendo donde un psicólogo. ¿En el proceso de descubrirte? En el proceso, sí. Ok. Estaba yendo donde un psicólogo y pues bueno, yo creo que caí en las manos de una persona que metió sus convicciones, su moral y creencia en la terapia, ¿sí? Y este psicólogo a mí me hacía leer la Biblia, literal me señalaba así como esto está mal, esto es pecado, y usaba de hecho un lenguaje súper despectivo y súper fuerte. Me tiraba vasos de agua en la cara cuando yo no respondía a lo que él quería que yo respondiera o a lo que él sentía que estaba bien o mal, no sé. Y dentro de la terapia, dentro de esta terapia de conversión, digo yo, digamos que una de las microacciones pues que me mandaba esta persona era, pues para ganarte la confianza de tu papá, porque mi papá y yo estuvimos un poquito desconectados un tiempo por situaciones de la vida, pues ve y dile que a ti te gustan las mujeres, pero pues que ya no te gustan, porque obviamente hemos venido trabajando en este proceso y pues a ti no te gustan. Y yo, sí, no, claro. Claro, yo lo hice también porque sentía que de esa forma me ganaba la aprobación de mi papá. Ve y dile a tu papá lo que tu papá quiere oír. Tal cual. Entonces, así fue. Entonces me reuní con mi papá ahí cerca de la casa, nos sentamos a hablar y yo, pues me gustan las mujeres, pero no, ya no me van a gustar. Yo era como con un temor de no me van a gustar, no me van a gustar, o sea, pruébame por favor. Mi papá se queda callado y me dice, hija, yo usted la amo en medio de todo, o sea, yo usted la amo. Pero sí tengo mucho miedo de que sufras. Tengo mucho miedo de que sufras. De que la pases mal, de que te rechacen, de que sufras por tu sexualidad. Y bueno, digamos que en esa parte de mi papá y como que murió el tema, como que se escondió, se metió en un cajón y con llave y ya era como si no hubiese pasado nada. Y yo me quedé así también como de, no, pues si no pasó nada, y lo reprimía, y lo reprimía, y lo reprimía, y lo reprimía. O sea que papá hizo mucho para, de cierta forma, para ayudarte a que no sufrieras tanto. Pero luego finalmente comprendió que cuando lo confrontaste con algo que él sabía que no iba a pasar, con que yo te amo como sea. ¿Sí? Sí. Te dice, yo no quiero que sufras. Y sufriste, es decir, has sufrido. Hoy a tu edad puedes decir, he sufrido por mi sexualidad. ¿O? Sí, claro. No, claro, sí. Por supuesto. Porque un tema es lo que afrontaste desde el interior de tu casa. Pero ya papá no está. Sí, de hecho yo he hecho un chiste con eso. Haces un chiste negro. A mí me gusta el humor negro. Cuando mi papá estaba en la UCI, y ese fue el último día que yo pasé con él, yo le decía a Dios, si tú salvas a mi papá, te juro que me dejan de gustar las mujeres. Pues mi papá murió, nada que hacer, o sea, me gustan. Ese es el chiste familiar. O sea, ya, nada que hacer. Sigo adelante. Yo creo que uno debería ser libre con sus papás o sin sus papás. O sea, uno tiene que ser libre. Yo soy consciente hoy por hoy que, sin darme palo, muy amablemente, pero cuando miro hacia atrás, digo, bueno, pues, Lau, hicimos lo que pudimos con las herramientas que teníamos, pero pues estamos acá en el presente y ahora nos espera un futuro muy grande y andemos. Pero sí sufrí mucho, Doc. Sufrí mucho en silencio. Mucho en silencio desde niña. O sea, yo me recuerdo llorando solita en la habitación muchas veces. Muchas noches. Escondiendo mensajes muchas veces. Cuando conocí a una chica. Escondiéndome, reprimiéndome, callándome, escuchando muchos comentarios muy ofensivos en la familia. Porque es una realidad
estamos en un contexto en el que dentro de nuestra familia también encontramos muchos comentarios pasivo-agresivos muy fuertes. Entonces el chiste homofóbico, súper natural, y pues la gente no sé, no piensa un poco, no dimensiona como, hey, yo no sé si esta persona ve. Sufriste contándote una historia que te habías contado por mucho tiempo y que la seguías escuchando internamente cuando intentabas ser leal a ti. O sea, es como que sí, me gustan las chicas, voy a accionar, pero cuando eso pasaba como que no me siento tan libre, estoy siendo desleal. Total. Sí, y yo creo que yo Eso he paraliza. sido, total, y yo creo que yo he sido muy desleal en ámbitos, ¿cómo decirlo? Esta famosa oveja negra, pues no me gusta llamarlo mucho así. Porque lo has hecho diferente. Sí, exacto, pero pues sí, o sea, creo que en mi familia yo he sido como la disruptiva, ¿no? La que ama el arte, la que es medio bohemia, la Bueno, que... pero también eres la hija menor, entonces la Sí, hija menor es un poco más libre. sí, sí. Y es la que rompe un poquito todos esos moldes, ¿cierto? Y también es un poquito desleal, pero no lo hace tan consciente, por eso hay un poquito de Ujú, sufrimiento. Cuando ya lo hace consciente como tú, ujú. entonces se siente un poco más en balance. Y ahí te quiero preguntar, ¿quedaste en balance, en orden con tu papá? ¿El día de hoy estás en balance con tu papá? Uy, sí, no, 100%. Yo aprendí después de esto que les conté de mi papá, en el momento no. Cuando mi papá muere, a mí me nace como una rabia y un rencor muy grande. Por eso digo que los duelos no son lineales, o sea, todos lo tomamos distinto, pero aparte de la suma tristeza, yo como que sentía mucha rabia porque era como que yo señalaba a mi papá como de, no es que él aceptó que yo fuera a esa terapia, que me hizo daño. Necesitabas encontrar un responsable de tu Claro, enojo. no, claro, pues completamente sí. ¿Ya tomaste a Y tus papás de un lugar diferente? sí, sí, y a ver, y yo entiendo, mi papá viene de un contexto muy distinto al mío, por situaciones incluso familiares, por él haber sido médico, vio muchas cosas y vio muchas cosas alrededor que él y yo hablábamos en muchos momentos. Pues viene de un contexto, él y mi mamá, de que en esos años, pues el VIH no tenía cura. Entonces, obviamente, todo, digamos que de cierta forma se relaciona un poco, digo yo, los adultos se van a morir o van a ser drogadictos, porque a eso se liga mucho Se acaba la vida, el el, deterioro. ajá, pues el ser bisexual o lesbiana o gay, ¿no? Es como de, estás mal y vas para abajo. Entonces entiendo, desde ahí yo empecé a entenderlo distinto. Es un peligro. Exacto. Entonces empecé como a entenderlo distinto y a empatizar más con esto, a sanar y a decir, no, es que yo no puedo recordar a mi papá así. Mi papá fue un muy buen papá. Ese man y yo fuimos muy, muy parceros. En sus actos, yo lo veo ya como un acto de amor, realmente. Yo ya no lo veo como actos malos o a propósito, ¿no? Realmente, pues él pensaba diferente. Fue un acto de amor. Sí, Porque accionó, tu papi accionó entonces con el nivel de conciencia que para ese momento tenía, por toda la información tal que cual. también estaba en su entorno. Sí, es un acto de amor porque quería evitar que sufriera, sobre todo tú. Sí. Y Sí. él tuvo un caso familiar muy cercano, entonces yo entiendo también en parte de eso, como Y que mira que él, tú confirmas la teoría, porque luego papá ya no está sí. y tú conectas contigo y decides avanzar con lo que has construido. Pero me acabas de decir que sí sufriste posteriormente igual. ¿Mm? Sí, pero bueno, yo creo que, nada, yo aprendí que uno no se puede quedar como en resentimiento, un rencor, sino en irme a lo que realmente vale la pena, y es que mi papá fue un gran papá. ¿Y tu mamá? Mi mamá, ay, mamá, chismosa. Mi mamá, yo primero empecé como haciendo filtros, empecé por amigos, así rápidamente les cuento, empecé por amigos, también venía con psicóloga en este momento. Yo siempre, o sea, en mi casa siempre se normalizó mucho ir a psicólogo desde niña, o sea, literal desde niña. Entonces, como que siempre estaba como en terapia, terapia, terapia. Y pues gracias a Dios que he tenido la oportunidad también de acceder, ¿no? A un psicólogo, porque esto es un tema de privilegio y hay que decirlo como es. No debería, pero No sí. debería, no debería, y ojalá todos puedan tener pues acceso a tener ayuda psicológica. Entonces empecé, digamos, como estas tareas que me dejaba esta psicóloga, bueno, vamos a empezar, y empezaba yo con amigos cercanos, mejores amigos de la oficina, o sea, realmente mis amigos fueron esos amigos increíbles que me acompañaron a decirme,
es normal. O sea, yo empezaba así llorando porque siempre, pues creo que es como a algunos o la mayoría les pasa que como que siempre pues uno llora reconociendo y diciendo soy esto, me gusta esto. Y como que me miraban como marica, es normal. Y me abrazaban y como te quiero, te amo independientemente de quien te guste. Tu Punto. salir del closet con tus amigos fue un estado de Fue mucha súper vulnerabilidad. terapéutico, pero sí, hacía ni qué show en el momento. Y bueno, es entendible, hay mucha sensibilidad, había como muchas cosas reprimidas, ¿no? Pero qué lindos también tus amigos, ¿no? Porque entonces te arroparon, te Sí. cuidaron, tú llorando, alerta, porque de pronto ibas a recibir juicio y lo que hicieron Mm. fue sostenerte. Ujú. Sí, tal cual. Luego pasé a algunos primos y llegué a mi hermano mayor. Él y yo de cierta forma, pues, obvio, hermano mayor, hermana menor, el que me regañaba todo el tiempo y yo, y chocábamos y así. Le cuento a mi hermano y mi hermano, fue una persona, esto hizo que la relación de él y yo se fortaleciera. Pero hubo como un tema de reconciliación ahí, ¿no? Como del yo decirle, hermano, me pasa esto. Mi hermano me dice, China, de cariño siempre me ha dicho. China, pues yo desde niño siempre sabía que tú como que querías gritar algo, pero no eras capaz. Y me parece muy bacano que por fin se esté dando la oportunidad de ser usted, porque yo siempre como que lo percibí, pero yo estaba esperando a que lo hiciera. ¿Cuándo le va a decir a mi mamá? Y yo, y yo eso me hacía la loca para decirle a mi mamá, porque me daba miedo. O sea, yo con mi mamá, yo decía, mi mamá es súper católica, me da mucho miedo que vaya a pensar mi mamá. Sí, mi hermano fue, mejor dicho, súper intenso en ese sentido, pero fue muy lindo, como de... ¿Cuándo le va a decir a mi mamá? Presionarte, Ya es hora, hable, no sé qué, tiene que ser libre y así empezaba. a darte fuerza. Exacto, y se llega el día de mi cumpleaños y yo, este va a ser el día, porque es que día de mi Voy a sacar la cumpleaños igual campanita. a, le digo a mi mamá, pues no me va a dañar el día de mi cumpleaños. Esa fue mi súper estrategia. Entonces llegó el día de mi cumpleaños. O tendré el peor cumpleaños de mi vida. Bueno, yo no lo pensé, yo decía, no, no, ella no va a embarrar el día. Entonces le cuento a mi mamá, estaban mis hermanos arriba y teníamos un grupo de WhatsApp y yo, no vayan a bajar, le voy a contar a mi mamá. Entonces, listo, listo, no sé qué. Yo, mami, venga y hablemos, no sé qué, mi mamá sabía, las mamás saben. Mi mamá se hacía un poquito la loca y yo, venga, mami, hablemos. Nos sentamos, cuando yo me senté a hablar con mi mamá, me encuentro con una sensación y es que no tenía ganas de llorar ni tenía, realmente no tenía como miedo. Y cuento eso porque creo que es muy importante y algo que yo he aprendido y que me ha servido mucho es hablarlo mucho. Y yo lo hablé mucho con amigos. O sea, yo lo hablé, lo hablé, lo hablé. Hasta Te el tema, entrenaste, hasta llorar me servía porque como que lo hice tanto que lo cuando llegué y le agotaste. conté a mi mamá, yo estaba muy tranquila ese día. Y yo, no, mamá, pues pasa esto, me gustan las mujeres y pues quiero que lo sepas. Yo en ese entonces estaba ahí con una pareja, entonces ella como que sospechaba, ¿no? Ella decía, pues amiga, no sé. Entonces yo le cuento y mamá como, Laurita, pues yo ya sabía. Yo ya lo sabía. Y yo, mamá, ¿y por qué? La mamá lo sabe todo. Sí. Yo no, porque ella no, porque es que yo hace años escuché una conversación entre usted y su papá. Ustedes tuvieron una discusión y yo ahí escuché. Y lo primero que yo hice cuando escuché eso fue irme a una iglesia, arrodillarme y decirle, Dios mío, ayúdame a entender a mi hija. Qué hermosa tu mamá. Sí. Eso fue muy lindo y eso pues yo me lo llevo para toda la vida. Y mi mamá no, pues a ver, en su momento yo sé que hoy por hoy aún le cuesta un poco y lo entiendo, repito, vienen en contextos distintos, pero ya lo hablamos más, ¿no? O sea, ella ya, no sé, hace poco salió una serie en Netflix de dos chicas, entonces, ay, veamos esta serie y yo, ay, no, mamá, me da pena, yo la veo sola. Y qué Y respetuosa, así. porque estás contando que ella lo escuchó cuando tú tuviste una conversación con tu papá. Mm, Y eso no la detonó. Se replegó, estuvo en contención. Fue mm. mamá. Sí. Mm. Sí, y no, y pues ella, pues sí, está en su proceso. Yo le decía, ya mami, me da miedo, pues porque usted es muy católica y ya, pues, hija, yo puedo ser muy católica, pero pues nada, pues es normal, me decía ella, como yo tengo muchos amigos gays y no sé qué, yo conozco y que en el gimnasio y bueno, ya como que desde ahí, ¿no? Yo sé que esa conversación para ella no fue fácil, porque mi mamá la entiendo, y aún es un poquito difícil que no tengo pues pareja actualmente, pero en su momento sí era un poco difícil decir novia, no la amiga. Mira que estás explicando algo que termina siendo como un poco fenomenológico. Y es Ujú. que casi todo ocurría era en tu cabeza. Porque cuando Sí. hablaste con tus amigos, ya lo sabíamos. Cuando hablaste con tu hermano es como que te veo desde que eres una niña. Mm, Ya, por fin, sácalo, expúlsalo. mm, Y cuando lo hablas con tu mamá te dice, he estado orando todo este tiempo
para ser más sabia para este instante. Total. Y papá fallece conociendo tu verdad, Mm. ¿sí? El tema era contigo. Sí, eran realmente más los escenarios que yo me hacía en la Y cabeza. todo el proceso Mm. de confrontarte con eso que dijiste al inicio, ¿no? Con cómo me siento cómoda con lo que soy. Si aprendía que esto no debería ser tan cómodo porque me iba a generar sufrimiento. ¿Qué sí crees que sigues guardando para ti o que sigues ocultando de tu personalidad? Soy súper sensible, como romántica y soy muy pasional también. Creo que por ciertas cosas yo me he dejado, digamos, llevar y eso ha hecho que como que ponga paredes un Ujú. poco. Barreras. Sí, entonces como que a veces se me puede percibir como uy, súper seria o es creída y para nada. Entonces Eh, son miedos. sí, y realmente sí, son miedos. Ujú. También siento que lo he vuelto un poco más selectivo, creo yo, no sé. Es una palabra que puede servir para decir muchas cosas. Bueno, sí, también puede ser una estrategia quizás. Sí, bueno, porque es que todo este tema también lleva a querer conectar con otro, ¿no? A querer sentirme a gusto, Claro. a querer sintonizar, a querer construir una vida adulta en pareja, Ujú. entiendo, y ayudarle a otras personas a eso, ¿cierto? Uy, claro, sí, 100%. Bueno, entonces lo que ocultas de tu personalidad es que eres una mujer muy sensible, tierna y romántica, ¿sí? Sí. ¿Y cuándo sale eso? ¿Cuándo sale de forma genuina? ¿Cuándo sale? Yo creo que cuando conecto genuinamente con lo que me gusta. Eh, por ejemplo, cuando yo estoy en mi espacio a solas, conectando con la música, uy, soy muy así. Cuando te sientes segura. Cuando me siento segura haciendo como con lo que de verdad siento que conecto muchísimo. Bueno, quizás este espacio también. Cuando estoy enamorada, eso sí es verdad. Cuando estoy muy enamorada suelo ser bien cursi, bastante. Muy de cuidar también. Suelo ser muy afectiva a veces físicamente, entonces agarro a mi mamá y la abrazo y eso, y a mis amigos también les digo que los quiero, o sea, les recuerdo cada tanto que los quiero. Y creo que también viene un poco de cómo yo me encontré con, digamos, la muerte de frente con mi papá y de saber que somos seres finitos, que es que nos vamos a morir. Yo puedo salir de acá y me mata un carro. Eso también hace que yo, pucha, intente en lo posible hacerles saber a los que los quiero, ¿sí? Ok, es decir que entonces te estás permitiendo expresar lo que sientes. Sí. Ya no lo inhibes. Sí, no lo reprimo, no lo reprimo. Incluso sostengo conversaciones incómodas. Para mí eso es muy importante, porque es algo que yo evité mucho antes, ¿no? Como, ay, no me gusta tal cosa, no, mejor no digo nada, me sobreadapto, no. Y ahorita es como, oye, hablemos de esto porque creo que es importante. Conversaciones incómodas las puedes sostener. Laura, ¿por qué crees que la gente no quiere incomodarse? Que yo creo que incomodarse es el acto más difícil como seres humanos. Por ejemplo, ir a terapia y encontrarnos con nosotros mismos, pues o preferimos huir o preferimos ser como un poco disparadores. Entonces empezamos como a disparar hacia afuera, a no hacernos cargo de nuestra vida, ¿no? Creo que es mucho más fácil eso, culpabilizar las situaciones o el otro, que si pasó X situación o X cosa, nosotros tenemos la responsabilidad de resolverlo, de llevarlo a cabo. O sea, que obviamente hay contextos donde hay limitación de libertad, ¿no? Es que a veces es más fácil incomodar a los demás que incomodarnos nosotros. Podemos seguir encontrando excusas y argumentos externos para decir que son los demás. Exactamente. Y es muy difícil reconocer eso. La cosa es que se nos pasa la vida y seguimos en las mismas y entonces empezamos a andar en bucle y en círculos y uno va a ver y encuentras quizás respuestas como es que el otro, es que el presidente de la república, es que mi familia, es que la sociedad, es que no sé qué. Por supuesto hay factores que influyen en muchas cosas, pero sí es real que en muchos momentos nos volvemos muy víctimas de las experiencias pues de la vida. ¿Que no estás dispuesta entonces a permitirte a ti misma? No estoy dispuesta a volver a ser víctima de mí misma porque sí lo fui por muchos años, desde la perspectiva también de que no estoy dispuesta a manejar un mal autolenguaje. Era supremamente dura y lasciva conmigo, me hablaba muy mal, muy fuerte. Pienso que el tema de haber hecho una formación intensa como coach Ujú. también te ajusta un poquito esa distorsión que suele volver cuando algo no sale como quieres. Esas etiquetas, les digo yo, como que a veces regresan un poco, ¿no? Esos Claro, fantasmas. deben aparecer para ver cómo los
observas si con amabilidad o te Sí. vuelven a tocar. Exacto, y pues es inevitable, o sea, se le presentan a uno en la vida por situaciones, por personas, y ahí es como un examen de, bueno, qué tanto hemos aprendido, que no se quede como todo en teoría, sino pues vamos a accionar desde acá, ¿no? Bueno, estás haciendo cosas interesantes. Estás elaborando un nuevo diálogo y lo estás manteniendo. Aparte de eso, ¿qué otras cosas en tu diario haces para elegirte y para decirte a ti misma, me estoy amando, tengo el control de mí, me gusta esto? ¿Qué más haces? Yo uso hoy por hoy algo que me ha servido mucho y es pensarme en que tengo que regar mis mundos. Entonces lo pienso como que somáticas, ¿no? Como que acá Laura en la mitad y alrededor somáticas. Yo tengo que intentar regar a la familia, echarle agüita a los amigos, a los hobbies, a encontrar si me gusta o no me gusta algo. Bueno, el tema laboral. Y trabajo en eso como constantemente. Si uno le echa mucha agua a uno de esos mundos, ¿Lo ahogas? lo ahogo, exacto. Pero si tampoco le echo agua, pues se muere. Y ahí es cuando uno empieza a perder mucho el sentido de la vida. Cuando uno empieza a desconectarse y a decir, pero hombre, este vacío existencial que yo tengo, ¿qué es? Y es eso, estoy abandonando estos mundos y de pronto me estoy enfocando en uno solo y ahí es cuando como que todo se viene un poco abajo. Desde ahí he empezado como voy a pegarle una llamada a este amigo que hace rato no hablamos, mami, vámonos una serie, olvidé volverme a conectar con el cine y estudiar esto que me gusta, entonces hagámoslo otra vez, arriesguémonos a crear este podcast, por ejemplo, e intentar ser, ojalá, lo más auténtica posible, porque es que eso también es un proceso. La autenticidad creo que está constituida hoy por hoy. Porque la autenticidad, si bien está desde reconocernos, desde los grandes valores, también está en aceptar que existen cosas que tenemos que trabajar, como no olvidarnos de nuestros proyectos, que no se nos pase la vida y no hagamos realidad nuestros sueños, reconocer obviamente nuestros defectos, que es lo más complejo. Mucho. Estás haciendo mucho porque entonces estás mirando, estás conectando con eso que ha estado allí, Mm, pero no lo querías ver. Entonces estás sí, regando tus máticas desde fortalecer tus redes. exacto. Y Mm. desde observadora, muy observadora, porque creo que he vuelto muy como consciente de observarme, pero ya no es la observadora juez que era antes. Quizás ahora le Ahora, das más valor a todo. exacto, sí. Interesante porque entonces estás en constante atención de todo lo que está pasando, Sí. ¿sí? Y te estás quedando entonces con lo mejor. Ujú. Laura, ¿y crees que desde tu historia aún sigues reparando las líneas de tu teléfono roto? ¿Del teléfono roto de tu historia familiar? Pues yo creo que eso es algo que va a seguir pasando, ¿no? O sea, desde mi historia, por ejemplo, desde mi sexualidad, desde quién soy yo, hoy por hoy me descubro. O sea, yo tengo 29 años, pero me sigo descubriendo. Sigo aprendiendo mucho de esta búsqueda en esta curiosa empedernida, que siento que soy así un poco. También aprendo mucho de otros, como que cuando uno baja la vara con uno, en términos de autopercepción, uno aprende a ver al otro un poco diferente, porque es Así que es. si así nos volvemos muy juzgones, demasiado. Se nos olvida ponernos en los zapatos del otro y bueno, por supuesto es mucho más fácil juzgar que, venga, no, te quiero entenderte. Entonces creo que sobre todo estoy reparando esta línea, o sea, continúa, yo creo que continúa y lo trabajo descubriéndome, resignificando también esta historia. Creo que para mí la resignificación en esto es, por ejemplo, crear este podcast, empezar a hablar de redes, de temas que a mí me parecen importantes y relevantes, como en cuanto a la comunidad LGBTQ+, en cuanto a la identidad, que me encanta hablar de ese tema, la cultura, como lo que nos mueve alrededor. Familias. Familias también, resignificarlo desde poner a que el otro piense distinto y pues quizás ahí sé que he usado mucho la palabra, pero si se van a incomodar, bueno, pues háganle, porque es que hay que hacerlo para empezar a pensar y ser distintos con el otro también. Tú eres el ejemplo de que entonces este teléfono roto sí tiene arreglo. O sea, las líneas sí se pueden reparar. Sí, completamente, se pueden reparar solo si nos hacemos cargo de ello. Y tú lo estás haciendo. Bien. Laura, ¿qué le dirías tú a las personas que te están viendo y te están escuchando y conectaron con tu historia, se sienten identificados y le están pasando por un proceso similar al que tú tuviste? Ok. O alguien que conoce, ¿qué les dirías? Pero como de salir del closet, ¿te refieres un poco? Sí, alguien que la está pasando mal, que Para empezar, yo creo que salir del closet es un proceso completamente individual, ¿sí? Mi historia no va a ser la historia igual que el otro que me esté viendo en este momento.
Entiendo que los contextos alrededor se mueven distintos, pero que también puede que a veces quizás nos generamos muchos más escenarios fuertes de lo que realmente son. Salir del closet no es fácil, obviamente. Sí, nos encontramos con muchos factores alrededor, eso no se niega, pero sí en muchos momentos nos creamos muchos escenarios que como que vuelven un poco más difícil dar el paso, ¿no? Aceptarnos, celebrarnos. Importante que busquen redes de apoyo, ojalá profesional, si no se puede, por factor económico, empezar a conectar con redes de apoyo cercanas. Siempre va a haber alguien, o sea, realmente uno siente que no está solo en el proceso, pero uno no está solo. Un mejor amigo, una mejor amiga, quizás un hermano, una hermana. Digo yo un poco como tantear el terreno. Hablarlo, ¿no? Dar el paso a hablarlo. Y si se van a buscar redes de apoyo por fuera, Que yo sean creo que seguras. tener mucho cuidado, porque en este camino, aunque acá me alargaría demasiado con mi historia, un momento muy puntual de mi vida me fui a buscar y terminé muy malos pasos por un buen tiempo de mi adolescencia. Hay que tener mucho cuidado y ojalá buscar una red de apoyo cercana, poco a poco, no se apresuren. Tómense el tiempo de conocerse, de explorar, de explorarse, de preguntarse y vayan saliendo paso a paso. O sea, de verdad que esto es algo que a la final yo creo No es que una uno... carrera. O sea, sí, yo a veces hasta siento que uno sale del closet todo el tiempo. O sea, todos los días. Y descubres más cosas de ti. Sí, y nada, les deseo un boost de valentía porque yo sé que andar en esta sociedad amando distinto no es fácil, pero creo que es peor que se queden toda la vida amando a quien no se debe amar O no o intentándolo. no intentándolo, sí, tal cual. Laura, como tú tienes una formación como coach existencial, quiero saber si has brindado acompañamiento o qué ha pasado con eso, de tu proceso. Esa ha sido una parte muy linda de mi resignificación de la muerte de mi papá. Mi papá sanó cuerpos, yo siento que ahora ayudo, acompaño a sanar sentidos de las personas. Y eso es muy, muy bacano. O sea, de verdad que yo aparte de la música y ciertas cosas muy puntuales en la vida, esto a mí me ha hecho sentir que vale la pena el recorrido que estoy viviendo en esta vida actualmente. O sea, le he encontrado mucho sentido acompañar a aquel que está súper perdido, que se desligó de sus sentidos, o el que está cansado de pronto en un trabajo, el que salió de una relación y está perdido porque de pronto entregó de más, o bueno, se entregó por completo, y es súper gratificante que en ese camino, ¿no? Primero como que llegan en un estado puntual y al final del proceso es como, oye, me encontré con muchas cosas, o sea, estoy volviendo a conectar y un gracias para mí es como que hasta yo les digo, fue por ustedes, o sea, yo les hago unas preguntas, para empezar no meto mis creencias porque creo que eso es muy antiético, entonces exploro muy respetuosamente con preguntas, te acompaño y tú solito, solita te vas a dar cuenta de lo que tienes que trabajar y eso ha sido maravilloso, como las micro tareas que trabajo con ellos, ahí descubren muchas cosas, les mando a veces tareas hasta muy creativas y es como, ¿qué me vas a poner a hacer eso? Y yo, hágalo. Y ahí incluso se encuentran, ¿no? Los pongo un poquito a ser más niños, porque creo que se nos olvida muchísimo en esta vida actual. Ser adultos es normal, pero conectar con ese ser niños, como lo dicen por ahí en El Principito, lo olvidamos. Y realmente ahí está la mayor conexión de nosotros. Pues también vas a estar es reparando líneas, porque acompañar es reparar un poco, ¿no? Sí. Laura, y pensando en este espacio, ¿qué es lo que la gente va a escuchar y ver en este espacio? ¿Con qué se van a encontrar? Ok, bueno, en este espacio nos vamos a encontrar con monólogos, donde voy a abordar ciertos temas relacionados a esto de cuestionarnos y de preguntarnos muchas cosas, también con teléfono compartido como el de hoy que te invité. Entonces quiero tener obviamente invitados expertos, que venga alguien y cuente su historia, porque creo que hay muchas historias muy valiosas que merecen ser escuchadas, no necesariamente alguien hiper famoso, no, más reales, ¿no? Claro que sí. Se van a encontrar con eso y bueno, empezar a sostener estas conversaciones necesarias. Vamos a manejar una dinámica que de hecho con esto me gustaría ya cerrar este capítulo y esta dinámica, la idea es que en cada capítulo se maneje, sea si es por mí o con el invitado. ¿De qué consta? Vamos a crear una pregunta y vamos a dejar una micro tarea para las personas que nos escuchan, que ojalá se animen a repensarse a través de esta pregunta y a accionar. Entonces la idea es que ustedes respondan estas preguntas, lleven a cabo esta microacción. Estaría muy bacano que nos escriban en nuestras redes sociales, en Instagram, en TikTok o incluso acá en YouTube. Nos van a encontrar como @elteléfonoroto_piso bajo. Nos compartan sus respuestas de esta pregunta, la experiencia, la reflexión sobre esta acción. Me pueden enviar notas de voz, estaría genial porque me encantaría empezar el capítulo escuchándolos. Si no los leo, está bien, pues si no se sienten como en confianza. Y nos dejen una pregunta extra. ¿Por qué? Porque el próximo episodio yo lo abro escuchándolos, respondiendo la pregunta que nos dejaron. Y así formamos una cadena, pues porque a la final el teléfono roto, si recuerdan bien este juego, se hace en cadena.
Entonces de esto va a tratar la dinámica. En este caso, Doc, pues yo te invito a que empecemos con la dinámica. Es decir, vas a crear redes. Vas a crear Exacto. una red telefónica. Sí, tal cual. Bueno, entonces la pregunta que las personas deben hacerse es ¿qué historia, pues teniendo un poco en cuenta todo lo que hoy hablaste, qué historia del pasado te has contado y hoy, a la actualidad, te la sigues contando? Esa historia que nos contamos de niños, de adolescentes, y que hoy me la sigo contando, o sea, hoy está ahí. Y la tarea o la microacción sería revisar, que es un poco lo que tú hiciste, voy a entrar a revisar lo que he hecho, revisar si esa historia que me he venido contando suma a mi propósito actual. Suma a lo que estoy haciendo, es decir, ¿me mejora, me hace sentir bien o me hunde, Claro, me te hunde reprime, más. me lastima? Es como hacer una revisión Ok. consciente, individual. Genial, me encanta. Bueno, la mía, mi pregunta es, ¿qué es eso que hoy estás sosteniendo en tu vida solo para no incomodar a los demás o por miedo a defraudar su expectativa? Y la microacción es, escriban esta verdad en un papel, no tienen que decírselo a nadie todavía, pues si no están listos, pero hoy vas a sostener la mirada a esa verdad en silencio durante unos minutos. Elige una pequeña acción de tu día, como decir no a un plan que no quieres, o vestirte exactamente como se te dé la gana, donde priorices tu verdad sobre la comodidad de los demás. Entonces, bueno, ya tienen ahí como la pregunta, la microacción, espero que se animen. La pregunta que vayan a dejar en el próximo episodio, la idea es que tenga que ver con esto que hablamos hoy acá, en relación a algo, y así sucesivamente vamos armando esa cadena. Okay. Vivian, gracias por haberme acompañado. Para mí, de verdad, hacer esto es muy importante, es muy terapéutico. Lo sé. Y gracias por ser parte de mi camino, por haberte prestado este momento. Y gracias a ustedes por habernos acompañado en este primer episodio. Espero verlos en un segundo capítulo y bueno, nos vemos.